Hola, soy Luis Castilleja. Vamos a revisar el módulo de Sistema de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud. Es un módulo interesante en el cual vamos a ver cuál es la estructura que compone los diferentes pilares del sistema de PCI en una organización de salud. Primero vamos a iniciar con conceptos y un encuadre general, partiendo de las definiciones. Y bueno, iniciaremos definiendo qué es lo que conocemos como las IAS. Las IAS son las infecciones asociadas a la atención a la salud. En literatura española también se conoce como infecciones asociadas a la atención sanitaria. Estas IAS vienen a sustituir mucho prácticamente el concepto que teníamos de infecciones nosocomiales, que era un término que se estaba utilizando para el tema de infecciones intrahospitalarias, en casos hospitalarios. Pero no es solo hospitalares, entonces prácticamente el marco se amplía y se enfoca completamente hacia la atención a la salud. Entonces, por eso es que aquí comentaba que también se conocen como este tipo. Pero la parte importante es que es una IA. Bueno, es una IA, es una infección contraída, en este caso que la contrajo el paciente durante su tratamiento en el hospital, y es una situación por la cual se deben de haber tenido las medidas para prevenir esta infección derivada de la atención que se le estaba prestando, y dicho paciente pues no tenía ni estaba incubando en el momento del ingreso, que significa que no era propio del ingreso de la atención que estaba recibiendo este paciente. El paciente viene para una atención muy particular y por ende hay una serie de riesgos, pero en el caso de la infección asociada, en el caso de la atención a la salud, es una situación que se crea en un entorno donde fallaron barreras de seguridad o no se aplicaron de manera correcta. Las IAS generan una prolongación en las estancias hospitalarias, obviamente para tener el manejo inclusive farmacológico que requieren inclusive de ciertos antibióticos dependiendo del tipo de infección. Algo importante también es que las IAS pueden llevar a una discapacidad a largo plazo, a una mayor resistencia de los microorganismos ante los para en ese sentido los microorganismos a los antimicrobianos. Entonces llega un punto en el que ya no se reduce el cuadro de opciones de antibióticos, y esta es una situación complicada y difícil para un paciente. Otra situación que también es importante es que se incrementan mucho los costos adicionales al sistema de salud. Eso significa que pocas veces o prácticamente no se coordina ni se define cuál es el costo realmente de una infección asociada a la atención en la salud. Vamos a referirnos a esto. El paciente requiere un cuadro o en este caso un tratamiento farmacológico adicional, y además su estancia hospitalaria adicional. Esto tiene que generarle un costo al hospital. En este caso va a tener este adicional, porque si el paciente se hubiera atendido sin esta situación, el paciente pues, probablemente hubiera egresado, y esta cama o en este caso esta atención estaría siendo brindada a otro paciente, y muchas veces estas circunstancias afectan situaciones financieras, no solo para el hospital sino también para el paciente, y también las IAS pueden desencadenar a una muerte innecesaria. Entonces el primer marco es entender a qué nos referimos con una IAS. Una IAS es una infección asociada a la atención a la salud, que es una infección que contrae el paciente de manera digamos no propia de la atención, como digamos que de acuerdo al entorno y a la vulnerabilidad en la cual él se encontró en una situación en particular. Entonces es una infección que contrajo en la unidad. Ahora, el sistema PCIAS, que sería Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud, ¿cómo va a estar estructurado? Ahorita vamos a ver los 17 áreas de enfoque, pero las IAS, entrando a un contexto de datos, de números, que son muy fríos, pero nos dejan un marco muy importante para entender la situación, es que representan una gran amenaza. Algo muy importante es que cuando hablamos de seguridad del paciente, siempre hay dos puntos muy en particular que tenemos que trabajar. Es bien entendido que es el tema del manejo de los medicamentos, y por otro lado los reportes y los eventos adversos centinelas están marcados también por las infecciones asociadas a la atención a la salud. Estos dos grupos en particular, de acuerdo a la clasificación internacional
de seguridad del paciente de la OMS. Estos dos rubros son los que ocupan el número más importante en número de eventos que se presentan en las organizaciones de salud. Entonces, estas IAs representan una gran amenaza y bueno, de acuerdo a la literatura revisada para el material, bueno, pues 1 de cada 25 pacientes hospitalizados puede experimentar o puede pasar o puede en este caso infectarse de alguna bacteria, alguna situación dentro del hospital, lo cual va a conducir a una mortalidad sustancial y a un gasto excesivo en la atención sanitaria. Esto se viene planteando ya hace unos años, pero no dista de lo que estamos viendo actualmente. Entonces, las IAs no solo representan una situación que daña gravemente al paciente, que lo pone en situaciones complicadas, sino que adicional a esto es un detonador, ¿sí? Un impulsor excesivo de gastos adicionales que no estaban contemplados. También dentro de estos datos, bueno, se calcula que anualmente se producen 440,000 infecciones. Esto solo en la notificación que se realiza en las organizaciones de salud. Y quiero ser muy particular cuando presento datos. Hay que ver el contexto. En este estamos hablando de un contexto de los Estados Unidos. Pero algo interesante es dónde está el marco de referencia de los datos de infecciones asociadas a la atención a la salud en México. Tenemos una subnotificación terrible en todos los que tiene que ver con eventos adversos, con eventos centinela, con quasifyers no se diga, prácticamente no se reporta. Entonces, al no tener notificación, no podemos establecer estrategias efectivas que puedan impulsar una mejora en el futuro para la atención a los pacientes. Entonces, bueno, en estos datos, estos 440,000 fueron de lo que se notificó en ese país en particular, que inclusive tomó un costo estimado de 9,800 millones de dólares. Esto considerando todo lo que platicamos un momento, desde el manejo farmacológico, la atención personal adicional, más días de estancia, estudios, laboratorios, en fin. Esto hace que este dinero no se, digamos, se ocupe para este manejo que debió haber sido prevenible. Dentro de las IAs vinculadas a lo que es el Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, que sería el SARM, se ha relacionado con una mortalidad significativa y una proporción sustancial de pacientes colonizados posteriormente desarrollaron esta infección. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que prestar mucha atención en aspectos muy en particular a las organizaciones de salud. Esto va a estar de acuerdo al contexto de los procedimientos y el manejo que se tenga en el hospital. Se tendría que tener un cuadro, en este caso dentro del contexto epidemiológico, para poder revisar cuáles son las situaciones que pueden atentar y poner en peligro o que están poniendo en peligro y que pueden poner en riesgo al paciente dentro del entorno en el que está participando. Hay que entender que cuando se vulneran y se dejan a un lado las barreras, eso lo que sucede es que es como tan práctico como todos conocer el tema de higiene de manos, dejar de hacerlo, realizar la actividad y entonces esto propiciar a una infección, en este caso de diferentes tipos, ¿no? Todo dependiendo de si está haciéndose una curación, si es por tema de manejo de un catéter, en fin. Tenemos una gran variedad y desafortunadamente en tiempos actuales, 2020, seguimos adoleciendo de situaciones poco controlables. Ahora estamos viendo una situación a nivel mundial complicada y tenemos que comprender que el manejo de este tipo de situaciones no nos tienen que alejar de los conceptos básicos de seguridad, porque no es solo lo que está presentando ahora, sino todo el manejo integral de los pacientes que atendemos. Es una verdadera realidad. Ahora, para entender, ya que vimos lo de las infecciones, hemos visto datos, prácticamente hasta aquí hemos entendido qué son estas infecciones, a qué se refieren sus definiciones, que estas prácticamente tienen un alto costo, deberían ser prevenibles y son una situación que afecta de manera muy importante dentro de los primeros dos grupos de eventos que se presentan en hospitales. Dentro de estas, de acuerdo a la literatura que nos hacía referencia a todos estos estudios y que se presentaron de manera importante en este metaanálisis, nos plantea que tenemos 4 tipos de infecciones asociadas a la atención a la salud, que tenemos las que son las conocidas por siglas en inglés, las CLABSI, que serían las infecciones o la infección sanguínea, o sea, líneas centrales, lo que tiene que ver con las IBUS o las IBUA, que serían la infección de las vías urinarias asociadas al catéter, por tema de usted conocimiento, el tema del manejo de esta instalación y demás, no solo la instalación, sino el manejo, infección de sitio quirúrgico y neumonía asociada a la ventilación mecánica, no entonces relacionada a la ventilación. Entonces estos 4 son donde tendremos que estar prestando atención de manera importante
para prevenir el daño no intencional al paciente relacionado con este tipo de infecciones. Por otro lado, el modelo de seguridad del paciente de México, ya en su reciente edición o en la última edición, la 2018, en el apartado de PCI, en el estándar PCI 4, nos refiere 6 puntos a considerar. Nos hace referencia al tema de las vías respiratorias y nos señala los procedimientos y los equipos que están asociados, por ejemplo, a la intubación, al soporte de ventilación mecánica, a la actividad de traqueostomía y también a la aspiración y secreciones, donde podríamos mencionar que estamos en situaciones donde podemos poner en riesgo al paciente. Esta situación tenemos que estudiar. Entonces, ¿qué significa? Que tendremos que estudiar barreras de seguridad activas desde el manejo aséptico adecuado y demás, depende del procedimiento. Entonces, cada procedimiento de este tipo tendría que venir precedido por una capacitación y un entrenamiento de las barreras de seguridad que debemos de hacerlo aquí. Es que no basta con hacerlo bien. El hacerlo bien incluye las medidas de prevención de infecciones. Que bueno, contamos en nuestra unidad con lo que es la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria, que esta es una unidad junto con el CODECIN, que es un comité que es de infecciones, que es el Comité de Infección, de Control de Infecciones Nosocomiales, que bueno, se quedó con el nombre de CODECIN, pero tanto el comité como órgano técnico, como la unidad dentro de la Organización de Salud, son las fuentes o los referentes que nos van a apoyar a estructurar de manera formal, ágil y con literatura más actualizada para prevenir todo este tipo de rubros. ¿Qué otros tenemos adicionales? Bueno, pues el de vías urinarias, que también cuáles son los procedimientos, bueno, todo aquello que sea invasivo, los equipos asociados al tema de las sondas urinarias permanentes, los sistemas de drenaje urinario y su atención. Esta parte también es importante prestar atención porque se presentan de manera frecuente en estos procedimientos. Los dispositivos intravasculares invasivos, desde la inserción y cuidado de los catéteres venosos, ya sean los CVC, los catéteres venosos centrales, como los de vías venosas periféricas o el catéter periférico, es importante porque es donde se presentan muchos eventos. Dentro de las últimas relaciones y análisis de eventos presentados, se menciona mucho el tema del manejo de catéteres, que está siendo realmente una situación muy complicada y que está presentando en un daño relevante y destacado para los pacientes. Entonces, considero que también debemos de trabajar muy bien con las estrategias, y muchas veces las estrategias están ahí. El tema es que no hay la difusión, no hay un reforzamiento de la capacitación y no hay una evaluación de esa capacitación. Por otro lado, tenemos los sitios quirúrgicos, que también lo mencionaba la literatura anterior, en la diapositiva pasada, y sobre todo en la curación y el tipo de vendaje, que es una parte, y en los procedimientos asépticos asociados. Esto es muy importante porque, y aparte el entorno, hay que entender que el sitio quirúrgico hay que ver que tiene todo un entorno dentro del quirófano, y ahí se presentan muchas situaciones. Además hay que entender el área estéril, el área blanca donde se realiza el procedimiento, pero pues está precedido y está ahí relacionado con otro tipo de áreas que pueden generar inclusive en todo este tipo de procedimientos lo que pueden ser situaciones cruzadas que pueden afectar de manera importante los sitios quirúrgicos, y a veces no se presentan al momento y es difícil identificar en cierto punto, pero bueno, son aspectos que se presentan también de manera frecuente. Y algo también que menciona el modelo es las enfermedades y organismos más frecuentes, pero ya desde el punto de vista epidemiológico. Obviamente el líder de la VH, que va a ser ya sea secretario técnico del CODECIN, él, bajo ya sea infectólogo o epidemiólogo, trabajará esta situación para poder identificar cuáles son los cuadros de ese hospital, o sea, cuál es vamos a decir, como decir, el mapa epidemiológico de mi hospital, porque también tenemos que encontrar cuáles son los organismos resistentes a los fármacos que estamos manejando, o qué tipo, inclusive se han presentado situaciones en organizaciones de salud donde de pronto tienes un brote o una situación ahí de Clostridium difficile, y entonces, ¿qué sucede? Que no se conocen los protocolos, no se manejan, entonces de pronto estamos entrando en una situación o en una problemática bastante seria. También aquello que considera el modelo son las infecciones emergentes o recurrentes de acuerdo a la comunidad. Esto va a ser muy propio del contexto de la comunidad en la cual se encuentre la organización de salud. Esto es importante. Entonces pasamos desde la definición de las CIAs, pasamos a ver algunos datos, empezamos a ver cuáles son los tipos de ellas consideradas por la literatura y cuáles son las que presenta el modelo de seguridad del paciente, que son estos. Siguiente diapositiva, ahora sí entrando al sistema que es propio de esta presentación, pues existen 17 áreas de enfoque en las que se tienen que trabajar para tener un sistema para prevenir y para controlar las IAs o las infecciones asociadas a la atención a la salud. En la primera instancia, tenemos que hacer todo el tema del manejo de las infecciones relacionadas a la atención sanitaria, que también es algo como un término que también se utiliza en España, que también, si ustedes encuentran que son IRAS, también es muy
digamos que aquí es una relación que les comparto por si ustedes revisan o integran otro tipo de literatura, se encontrarán con también este concepto o estas siglas relacionadas al mismo concepto. Dentro de las IRAs, lo que acabamos de revisar, el modelo de seguridad del paciente referido en PCI 4, se establecerá aquí. Tenemos que definir cómo vamos a manejar las IBUs, las neuronas asociadas a ventilación mecánica, la parte de infecciones en sitio quirúrgico, en este caso también inclusive pues, todo el tema del concepto de las bacteriemias y demás. Ahora, vigilancia epidemiológica, esto es importante también porque tenemos que tener actividades activas como tal para hacer revisión en expediente clínico, para estar haciendo visita a pacientes, para estar coordinándonos con el equipo multidisciplinario. Esto incluye al médico, a la enfermera, al farmacéutico, y tenemos que tener una vigilancia permanente que es que puede ser más activa que pasiva, pero bueno, también puede haber revisiones de datos o de información que puedan proporcionar cómo se encuentra la organización de salud. Las precauciones estándar de la atención médica, bueno, también tendríamos que referirnos ahí a la norma 045 SSA2 2005, en la cual esta norma 045 también establece estas precauciones de barrera máxima, donde establecen las tarjetas para poder señalar de acuerdo al tipo de contagio, sea por gotas o dependiendo la situación. Bueno, se establecerán las tarjetas de color correspondientes que establecen el tipo de equipo que vamos a necesitar y las medidas que estaremos requiriendo para atender a cierto tipo de pacientes de acuerdo a la situación que tenga. Inclusive las organizaciones tienen su área o su espacio, su habitación para pacientes aislados, o en este caso sí, que son aquellos en que requieren este tipo de manejo y que sus medidas son mucho más estrictas para prevenir una infección. Tenemos la de esterilización y desinfección. Aquí esterilización y desinfección se centra prácticamente al tema de las selles. Entonces esta parte es muy importante considerar porque necesitamos tener procedimientos de acuerdo basados en literatura, que en realidad toda es internacional, para ver qué tipo de esterilización manejar, los tiempos, el uso de todo esto, ver cómo se va a llevar a cabo, cuánto tiempo toma, qué sí, qué no se va a poder esterilizar, porque muchas veces se quieren utilizar dispositivos que ya son desechables y entonces, bueno, de pronto queremos sacar algo de magia y queremos esterilizar y volver a reutilizar. Esto poco justificado, no existe inclusive referencias donde inclusive el proveedor te diga cuántas veces puede esterilizar cierta actividad. Pero bueno, es un tema que tendremos que irnos o centrarnos en cada uno de los puntos. Digo, no lo vamos a tocar aquí, pero sí cada situación. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que se quieren esterilizar o que están manejando un tipo de manejo especial o particular con los cubrebocas N95, donde tienen un protocolo que están compartiendo los hospitales hoy en día. Entonces, les digo, tendríamos que irnos a un aspecto muy en particular en cada uno de ellos. Entonces, el tema de la limpieza, es decir, el tema de la limpieza hospitalaria, que tiene todo un manejo, toda una estructura, desde identificar las áreas, ahorita lo comentaré un poquito más, entraré más en detalle en estos puntos, al igual que, bueno, tenemos el manejo de los RPBI o los residuos peligrosos biológico-infecciosos, donde también tenemos que centrarnos a la norma oficial mexicana 087 ECOL SSA 2, que es en su última versión 2002. Manejo de la ropa, esto también es muy importante, hay que considerar cómo va a ser este esquema, cómo se va a clasificar, esto es muy distinto si tienes lavandería en la organización de salud o si lo tienes subrogado con alguna otra compañía. Ahorita platicaré un poco del manejo como tal. El tema de alimentación que sí es importante y que sobre todo para el control dentro de la organización de salud, que puede ser lo que es el área de cocina, el área de nutrición, el área de dietas, donde la preparación de alimentos tiene que ser muy riguroso. De acuerdo, tenemos ahí una norma oficial mexicana que es la norma 251, en la cual, bueno, pues nos va a dar una estructura para este tipo de manejo, y también, bueno, pues está la norma mexicana, que no es obligatoria normativa, pero que es la 604, que también se utiliza para el distintivo H, y ambas, o en este caso las dos, establecen criterios para el manejo, desde los manejos de insumos hasta todo el tema de seguridad en el manejo de los alimentos, ¿no? Desde previo a la cocción, desde el lavado, desinfección, la preparación, cocción y demás. Esto es muy importante. Sobre todo se van a respaldar mucho con las áreas de nutrición para que tengan un manejo seguro y podamos prevenir cualquier tipo de situación adversa por relacionado al tema de alimentos.
El tema de reuso de desechables, que platicamos en un momento, o sea, aquí pues prácticamente el modelo y muchas cuando se establece este sistema, lo ideal es que no exista el reuso de desechables, esa es la realidad. Dadas las circunstancias en ciertas organizaciones donde se quiere reducir costos, las privadas quieren reducir costos para que se puedan apegar a los tabuladores de aseguradoras, y por otro lado los públicos lo que quieren es reducir y no ocupar porque tienen un presupuesto limitado o quieren que les duren los insumos el mayor tiempo posible. Entonces, en los dos casos considero que es una situación de riesgo, pero bueno, si en este caso se autoriza o se da luz verde en la organización, pues se tendrá que trabajar solamente especificar qué se va a poder reusar y cuál va a ser el método o mecanismo de control que vamos a tener en estos desechables. Vuelvo a insistir, lo ideal es no usarlo, pero si se va a hacer tendremos que tener un control bastante estricto en esta situación. Por otro lado, también el manejo para aquellas organizaciones que presentan el tema de hemodiálisis, pues aquí cabe destacar y resaltar también dentro de la norma oficial mexicana, lo que es la 045, bueno, pues tenemos la referencia también para el control del agua. Esta es una situación importante que inclusive la norma 003, que es la norma de hemodiálisis, también tenemos que particularizar las medidas que tenemos que tener con respecto a la seguridad del paciente. En este caso, dentro de la misma seguridad está el control del agua. Dentro del proceso de medicación, que también lo comentaré en un momento, bueno, pues también dentro de la preparación de los medicamentos puede darse o presentarse una situación de riesgo. Salud y seguridad en los trabajadores está muy centrado cuando un paciente se funciona, tiene algún accidente que pudiera significar el que pueda contraer alguna, en este caso, alguna infección o alguna situación lamentable, ¿no? En ese caso lo que más se presenta, bueno, pues son las punciones, muchas veces por una mala práctica, por el encapuchamiento y demás, situaciones que terminan por afectar al colaborador, al profesional de salud, y bueno, en este caso tenemos que tener un control donde la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria entrará en coordinación con el área de seguridad del hospital o de recursos humanos o del área que esté manejando el tema de salud ocupacional para tener una estrategia segura, y en el caso de que suceda una situación de este tipo, tener muy claro cómo va a ser el manejo y cuál va a ser el seguimiento que se va a tener de esto. La supervisión de la calidad del agua, que también lo mencionamos, una es para el tema de hemodiálisis, que es muy particular, pero la otra es la supervisión de la calidad del agua dentro de la distribución de la Organización de Salud, donde se tienen que estar haciendo algunas mediciones estrictas para ver los niveles de cloración del agua y demás puntos que establece la normatividad que mencionaba. El tema de servicio de ambulancias, si la ambulancia es propia, bueno, pues tenemos que tener un programa muy estricto, muy claro, muy formal para tener una limpieza tipo como cuando tenemos limpieza hospitalaria o limpieza de habitación, pero hay ambulancias que pueden trasladar a un paciente infecto contagioso. Entonces lo que se busca es que ahí se realice una actividad exhaustiva de limpieza, de desinfección, para que pueda utilizar y no pongamos en riesgo al siguiente usuario de esta ambulancia. En el caso del servicio de ambulancias subrogadas, es difícil poder tener un control así porque te pueden llegar con una nota de que pues ya se realizó la limpieza y demás, pero muchas veces lo hemos platicado en otras organizaciones, desconocemos de dónde viene esa ambulancia, ¿no? El tema de vacunación es un punto interesante porque pues aquí tendremos que centrarnos prácticamente en el control de la red fría de la organización, y muchas veces aquí hay temas por el tema de estos manejos. Normalmente las organizaciones de salud no manejan tanto el tema de vacunación, y aquellos que tienen áreas de medicina preventiva que tienen esa estructura, bueno, todo tiene toda una red frío importante y que debe contar con garantías de seguridad para el manejo como tal de este caso de las vacunas. El mantenimiento y control de ingeniería es importante, entra mucho el tema de ventilación, entra mucho los aspectos, digamos, de infraestructura, de ingeniería, que pueden poner en riesgo al paciente en un tema de infección. Asociar la atención a la salud y la seguridad en las construcciones o remodelaciones. Hay que entender que la generación, en este caso de estas actividades, pues desprende genera polvo, y si estamos muy cercanos a las actividades donde se llevan estas actividades, bueno, pues lo que va a suceder es que se corre el riesgo de que esto pudiera afectar el entorno de la atención al paciente. Una vez comentado esto, vamos a ir cerrando con unos esquemas. Aquí les voy a mostrar, tenemos un procedimiento estándar. En este caso es una situación dentro de un entorno hospitalario, pero que pues
requiere procedimientos de aspiración de médula ósea como tal, y bueno, tiene unas particularidades. No vamos a entrar en la parte técnica específica, lo que quiero es que vean, por ejemplo, aquí la realización. Se realiza la recepción de paciente, se ingresa el paciente al procedimiento, se realiza el procedimiento como tal, se entregan muestras, y una vez que entregan muestras, bueno, pues es el alta del paciente. Listo, perfecto. Ahora vamos a aterrizarlo con lo que acabamos de mencionar. Tenemos aquí, por ejemplo, lo de precauciones estándar, que está aquí, protección de barrera, protección máxima y demás. Estas tarjetas, como ya lo mencionamos en la norma 015, aquí, por ejemplo, desde realizar la recepción del paciente ya tendríamos que identificar qué tipo de manejo tenemos que dar para prevenir una infección, ¿no? Y desde aquí también, tanto en la aspiración de la médula, bueno, en el procedimiento, en el alta, salvo en porque no está el paciente, pues queda exento. Pero todo donde se encuentra el paciente tenemos que tener las medidas en el caso de que se pueda comprobar o demostrar que el paciente tiene, inclusive que tiene alguna infección, que ya es portador de, entonces también tenemos que tener un manejo, ¿no? Pero ya una vez, lo lamentable es que él está bien y entonces la adopta, o en este caso se la adquiere en el hospital, y entonces, bueno, pues ya viene todo este manejo que no hubiera sido necesario. En el tema del manejo de la ropa, lo comentamos, por ejemplo, aquí en el uso. Aquí, por ejemplo, poníamos de dos colores. Bueno, en el verde es porque tenemos que tener un manejo de la ropa limpia. Tenemos que tener dentro sea el stock dentro de la organización, tiene que ser un área completamente donde se mantenga una limpieza permanente, donde esté evitando la acumulación de polvo. Y estas opciones que pudieran también, bueno, tienen que estar plastificadas o en este caso protegidas para que no estén en contacto con el entorno o el ambiente. Y obviamente, pues por eso es que mencionamos que tienen que ser son particularmente cuando se manejan con subrogados, pues son estériles, ¿no? En este caso completamente para uso. Pero una vez que dejan de usarse, que sería aquí en el alta, entonces pasaría de verde a rojo, que sería ya la ropa sucia, que tiene que tener otro manejo, que tiene que estar en algún recipiente o contenedor distinto. Pero algo interesante es que al alta pudiera ser dos tipos, pudiera ser o ropa contaminada o ropa sucia, que es distinto. La contaminada puede tener un manejo mucho más estricto, mucho más cerrado, y la ropa sucia, pues el manejo como tal estándar para evitar que entre en contacto con el entorno y con otros pacientes. En la contaminada sí tendría que marcarse inclusive y señalarse dentro de la bolsa qué tipo de situación se presentó en el paciente que usó esa ropa. Tenemos en el manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Bueno, pues aquí, por ejemplo, cuando se realizó el procedimiento, aquí se generó un RPBI, entonces tuvo que haberse clasificado de manera correcta, al igual que en el uso para muestras de laboratorio. Y en el caso del alta, una vez todo esto, bueno, pues también tenemos que tener toda la ruta de evacuación del RPBI con la señalización para poder marcar inclusive en horarios y en recorridos cómo se lleva a cabo esta actividad. Y obviamente quien la realice tendrá que tener todo el equipo para prevenir alguna contaminación por la manipulación o manejo tanto de las bolsas como de los contenedores y el resguardo temporal que se tiene en la organización de salud. El tema de controles de ingeniería, bueno, prácticamente ventilación, temperatura ambiente, otros, bueno, toda la parte que normalmente mantenimiento también nos apoya, pues puede ser, no participan ellos cuando estamos aquí en las atenciones a paciente, pero sí a la recepción y sí al alta es cuando se puede ver una participación mucho más centrada de ellos. Esto hay que entender que está muy relacionado con el entorno donde se está brindando la atención al paciente. También tenemos lo que mencionábamos del proceso de medicación. Bueno, pues si aquí va a haber en estas actividades se va a presentar una situación similar, pues tal vez ahí tendríamos que tener una situación de prevención o algunas barreras. Por ejemplo, aquí para ser mucho más preciso, también tenemos que encontrar dos situaciones. Una donde se da la preparación de la medicación, ¿sí? Y también el caso de que se manejen unidades multidosis. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos para prevenir una situación que pudiera afectar al paciente en el proceso de la medicación. Y tenemos también limpieza y desinfección, que como les mencionaba, aquí hay que entender que esto es una situación que nos encontramos en la cual la limpieza y la desinfección tienen que ser actividades de capacitación permanente para los profesionales, bueno, en este caso para el personal profesional que maneja o que hace estas actividades. Normalmente hay que tener cuidado cuando son profesionales subrogados porque
pues desconocen muchas veces, vienen de hacer limpieza en restaurantes y en casas y de pronto de residencias se pasan a hospitales y eso les puede afectar seriamente y no solo al entorno hospitalario y al paciente, sino también ellos mismos, porque muchas veces desconocen el equipamiento adecuado que deben de tener y de mantener para también evitar una situación o una afectación para ellos. Hay que entender que para este tema de limpieza, que también es importante, vamos a considerar que tenemos que entender cuáles son las áreas críticas, semicríticas, ¿no? Y cuáles son como las estándar u ordinarias, las críticas y semicríticas, bueno, están relacionadas particularmente con el entorno hospitalario más severo. En el caso de las críticas, pues estaremos encontrando áreas de, por ejemplo, de quirófano, ¿sí? Donde se requiere un manejo distinto. Y en el caso de semicríticas también, ¿no? Estas también las áreas de terapia intensiva y demás, pero también lo que queremos es que no es lo mismo en el nivel más básico, esta limpieza a una oficina, a un área administrativa, que cuando ingresamos a áreas hospitalarias, como puede ser hospitalización, como un área semicrítica. Entonces, para eso tenemos que ver cuál es el uso de equipo, el tema de las franelas, los colores, la adecuación, el tema de el control de las cubetas, de la dilución adecuada de cloro para lo que es la limpieza, cómo se debe iniciar, cómo se debe de realizar. Es un área de oportunidad más en estos tiempos muy importante, donde les puedo compartir que es un área sumamente frágil actualmente y que estamos descuidando y que seguramente nos está trayendo bastante problemas. El tema es que no estamos notificando, por eso pareciera que no nos damos cuenta. Por último, bueno, pues todo este sistema tiene que tener un control, entonces que necesitamos llevar mediciones. Estos controles, bueno, van a ser a través de tasas, de indicadores que puedan mostrarnos cuál es la tendencia de, por ejemplo, en el caso de tasas de infecciones por 1000 días de exposición, lo que es la tasa de infecciones como tal, y revisar cuáles son y en qué punto son estas actividades. Aquí lo señalamos al final porque una vez que se va el paciente, bueno, tenemos elementos y datos que iremos sumando para poder tener un cuadro mucho más entendido de cómo está la situación del hospital. Todo hospital, toda organización de salud debería o debe de tener un cuadro epidemiológico propio de esa institución que es absolutamente distinto a cualquier otro. Pueden ser muy parecidos porque las infecciones en los hospitales, en las organizaciones de salud, obviamente pues no vamos a decir que una IBUC en un sitio quirúrgico, o sea, eso estamos de acuerdo, pero no podemos hablar que tenemos la misma problemática con respecto a infecciones, una organización A con una organización B. Tal vez en una nuestro problema esté centrado en la parte quirúrgica, en otro pueden ser prácticamente en el manejo del catéter, toda la exposición y las infecciones que están dando en torrente sanguíneo. Entonces, cada organización tiene que identificar primero, pero no vas a poder identificar si no estás midiendo. Por eso es muy insistente en que para mejorar necesitamos medir. Y no basta con medir, basta con tener la capacidad técnica y el conocimiento para interpretar y analizar la información. Y luego los expertos, con el conocimiento, para adaptar las acciones en base a ese diagnóstico. Les mando un abrazo, gracias por acompañarme en este módulo. Y bueno, pues soy Luis Castilleja. Excelente día a todos.